Hola a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir meditando una vez más en su palabra. Esta vez de poder seguir meditando en el capítulo 3 del libro de Nehemías. Una semana más, sí, ya llevamos 3 semanitas meditando en su palabra a través de Nehemías capítulo 3. Y hace 2 semanas entonces vimos de manera general cómo el servicio fortalece la unidad de los hijos de Dios. Y vimos cómo todos estaban entonces dispuestos a servir en la restauración de los muros y las puertas de Jerusalén. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de empezar a hacer este maravilloso tour por cada una de las puertas de Jerusalén, una a una. Estas puertas nos cantan de la gloria y nos muestran del plan de Dios y una clara imagen del Evangelio. Y la semana pasada entonces tuvimos la oportunidad de ver las primeras 5 puertas. Sí, vimos la primera puerta que era la puerta de las ovejas. Después vimos la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle y la puerta del muladar. Y veíamos cómo cada una de estas puertas nos empezaba a describir el plan de Dios de la restauración para la vida del creyente. Cómo tú y yo entonces llegamos a la presencia de Dios a través de Cristo, este sacrificio perfecto. Cristo, el Cordero que fue llevado al matadero. Cristo, aquel siervo fiel que fue dispuesto a ser clavado en esta cruz para que tú y yo podamos encontrar vida y vida en abundancia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de la primera puerta de las ovejas, tú y yo entonces aprendemos que en Cristo tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, que Él fue ese sacrificio perfecto. Y después de ahí entonces tú y yo somos animados a empezar a compartir más de Él. Nos volvemos pescadores de hombres y empezamos poco a poco a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana. Y somos animados entonces también a empezar a meditar y apreciar y a vivir sus mandamientos y sus caminos que nunca cambian. Vimos también cómo era necesario para cada uno de nosotros pasar por las dificultades, porque en medio de estos momentos nuestro carácter es formado, nuestra humildad se sigue formando e incluso en medio de las dificultades, en medio de todos estos momentos críticos de nuestras vidas, esos son los momentos que Dios usa para que aquellas áreas de nuestros corazones que necesitan ser desechadas salgan a la luz, que todo lo que no debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón sean reveladas a través de estos momentos difíciles en donde expone realmente nuestro corazón. Y eso nos guiaba entonces a nosotros la semana pasada a ir cerrando con una puerta que también tiene mucha importancia para nosotros y es la puerta del muladar. Si la puerta del muladar es por donde se sacan todas estas cosas malas que hay en nuestro corazón, es por donde podemos realmente desechar todo lo que es expuesto en la puerta del valle, todas aquellas palabras, pensamientos o acciones que no glorifican el nombre de Dios son desechadas o necesitan ser desechadas y por eso tú y yo necesitamos que la puerta del muladar esté funcionando en nuestros corazones. ¿Para qué? No solamente para desechar, sino para darle paso a un avivamiento espiritual que tú y yo necesitamos. Así que en el día de hoy me gustaría que empezáramos a ver con la sexta puerta. Así en el día de hoy vamos a empezar entonces con la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente la encontramos en Nehemías capítulo 3 versículo 5. Y esta puerta nos lleva entonces a meditar o a pensar en aquella historia de Juan capítulo 4 versículo 14 en la cual Jesús está hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Ellos están allí al lado del pozo y ella dice que tiene sed y que iba a ir a buscar agua, ¿verdad? Y Jesús entonces tiene una conversación con esta mujer, ¿verdad? Y él le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ahí se estaba refiriendo al agua del pozo, al agua física que ella estaba tratando de buscar. Pero entonces él le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él o en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Mi querida familia, Jesús es la fuente de agua que da vida. Jesús es la fuente de agua que da gozo, es la fuente de agua que da propósito a cada uno de nosotros. Y es por eso que tú y yo disfrutamos tanto del cumplimiento de su promesa a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que tú y yo recordamos sus palabras cuando Él decía que de nosotros iban a brotar ríos de agua viva. Esta puerta entonces nos ayuda a ver
con mucha más claridad de la bendición que tú y yo recibimos de parte del Señor, de que tú y yo no solamente recibimos de un pozo que se pueda secar, o no solamente recibimos un poquito de esta agua, sino que realmente recibimos una fuente viva que trae a nuestro corazón refrigerio, una fuente viva que trae a nuestro corazón gozo y descanso, ese refrigerio que viene en los momentos cuando más lo necesitamos, ese refrigerio que viene cuando ya no queremos levantar más nuestra cabeza o cuando estamos completamente en el piso por las situaciones que tenemos que enfrentar en algunos momentos. Pero la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente que está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo es la que renueva nuestro ser, es la que nos limpia. Y es una bendición muy grande que tú y yo podemos disfrutar aquí en la tierra. Por supuesto que tú y yo podemos disfrutar de la fuente de vida aquí en la tierra. Pero más que ser una fuente de vida que dure mientras estemos aquí en la tierra, es una fuente que tú y yo podemos disfrutar por toda la eternidad. No solamente aquí en la tierra, sino juntos en el cielo por toda una eternidad disfrutando de esta hermosa promesa. Y después de la puerta de las fuentes, nos encontramos entonces con una puerta que nos recuerda constantemente del Espíritu Santo que está en nosotros y es la puerta de las aguas. Aunque no se hace mucho énfasis en esta puerta en el capítulo 3, más adelante en Nehemías capítulo 8 vuelve a aparecer la puerta de las aguas. Y la puerta de las aguas era un lugar donde Esdras ponía el púlpito y compartía la palabra de Dios. Recordemos que Esdras fue una de las personas que llegó con uno de los que fueron exiliados. Él volvió con un grupo de personas a restaurar el templo, ¿verdad? Él era el sacerdote que estaba no solamente buscando una restauración material o física del templo, sino que también estaba buscando traer la restauración total a la condición espiritual del pueblo de Dios. Y en el capítulo 8 entonces vemos la importancia no solamente de su labor, la tarea que él tenía como sacerdote, sino dónde y cómo lo hacía. Y él entonces decía que se paraba en la puerta o en el área de la puerta de las aguas, donde ponía el púlpito y compartía de la palabra de Dios. Esta puerta, mi querida familia, nos invita a ver una clara imagen de la palabra de Dios. Nos muestra simbólicamente la acción de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Es esa agua pura que viene a limpiar nuestros corazones, que viene a través de la palabra de Dios. Es esa agua pura que viene a renovar y a limpiar nuestra mente, que nos anima constantemente a vivir en verdad, que nos anima constantemente a vivir en pureza y en santidad. Incluso Jesús le decía a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, él les decía: ustedes están limpios por la palabra que se les ha hablado. Y más adelante también dice que iban a ser santificados a través de la verdad. Y esa verdad es haciéndole énfasis a la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, mi amada familia, nos limpia, nos purifica y nos santifica. Y es un tema muy recurrente que vemos a lo largo de la Biblia, ¿sí? No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, de cómo la palabra de Dios entonces limpia, purifica y santifica nuestras vidas de una manera muy especial. Incluso Efesios en el capítulo 5, del versículo 25, nos habla de la imagen que se le da a la palabra de Dios y a la vida de las personas, e incluso también una imagen muy hermosa de cómo Jesús trata a su iglesia. Y nos da una imagen de un matrimonio. ¿Sí? Nos habla de cómo el marido debería tratar a su esposa, y asimismo es una imagen de cómo Jesús va a tratar a la iglesia. Y dice que en esta imagen del matrimonio, dice que el marido va a santificar o debe santificar a su esposa, dice, habiéndola purificado con el agua de la palabra. Tarea del hombre o tarea del varón del hogar, tarea del esposo, es santificar a su esposa purificándola con el agua de la palabra. Y eso nos da también una imagen muy bonita de lo que Jesús hace con su iglesia. ¿Sí? Jesús entonces santifica a su iglesia y la purifica a través de su palabra. Por eso, mi querida familia, la palabra de Dios es sumamente importante para nuestras vidas. Por eso es tan importante tener esa puerta estable y fuerte en cada uno de nuestros corazones,
para que siempre estemos anhelando y buscando la verdad del Señor constantemente, que tú y yo estemos siempre sedientos de sus promesas, que estemos siempre buscando cada vez más entender de su propósito. Todo esto trae sanidad y limpieza a nuestras vidas. Que tú quieras estar buscando las promesas de Dios, de que tú estés constantemente anhelando entender su propósito y entender constantemente sus enseñanzas, eso trae sanidad, trae reposo y trae limpieza a nuestras vidas. Por eso el poder de la palabra de Dios es algo que tú y yo no podemos subestimar. Por eso es tan importante tu tiempo devocional. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia. Por eso es tan importante estos tiempos que tú y yo nos tomamos para reunirnos a escuchar la palabra de Dios, que renueva nuestros pensamientos y purifica nuestro corazón. No podemos perder la importancia de buscar al Señor mañana tras mañana. No podemos perder la importancia de estudiar su palabra constantemente. Y no podemos perder la importancia de congregarnos frecuentemente, porque es en estos momentos en donde podemos escuchar la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos conocerle más, podemos crecer en fe, podemos entender cada vez más sus propósitos. Y esto es lo que nos lleva entonces a nosotros a renovar nuestros pensamientos, lo que purifica nuestro corazón. Por eso tú y yo necesitamos tanto de la palabra de Dios. Y entre más tú quieras leerla, entre más quieras estudiarla, entre más atesores la palabra de Dios, mucho más vas a experimentar de esta limpieza que puede traer a tu vida. Yo te animo en el día de hoy a que puedas disfrutar de esa maravillosa bendición. Qué bueno que tú puedas querer leerla más frecuentemente. Qué bueno que quieras estudiar la palabra de Dios más a profundidad y cada vez más seguido. Qué bueno que tú puedas atesorar las promesas de Dios que vas encontrando en su palabra. Eso no solamente trae sanidad y limpieza a tu vida, sino que también trae orden, trae justicia, trae verdad y trae una sanidad integral que tú necesitas y que yo necesito. Por eso yo te animo a que si no lo estás haciendo, que lo puedas hacer en el día de hoy, que si lo has estado haciendo, que sigas constante en esta tarea tan maravillosa que es atesorar la palabra de Dios. Y después de la puerta de las aguas, entonces, mi querida familia, nos encontramos con otra puerta, que es la puerta de los caballos, ¿sí? La puerta de los caballos. Y esta puerta, entonces, nos habla de una guerra espiritual, ¿sí? La guerra de los caballos nos hace meditar en esa guerra espiritual que tú y yo como cristianos estamos viviendo constantemente. Si todos los días tú y yo estamos en una guerra espiritual, y la puerta de los caballos nos hace referencia o nos ayuda a meditar en esta realidad. La puerta de los caballos en la época del Antiguo Testamento era la puerta por la cual salía el ejército a batalla. El rey David entonces preparaba a los soldados y él preparaba a cada uno de ellos en esa puerta antes de salir a pelear contra el enemigo. Y es en esta puerta entonces donde se fortalecían, era en esta puerta donde se animaban para ir confiados a la guerra. Y si tú y yo sabemos que las batallas que vivimos no son fáciles, entonces necesitamos entender que también hay que prepararnos. Ellos sabían que el enemigo era fuerte. Ellos sabían que las batallas que iban a pelear iban a ser difíciles y por eso necesitaban fortalecerse y animarse para ir confiados a la guerra, para ir a buscar la victoria. Asimismo, tú y yo necesitamos constantemente prepararnos para que podamos enfrentar estas batallas que muchas veces no son fáciles para nosotros. Si tú vives para Dios, van a haber algunas cosas que te van a costar. Van a haber momentos difíciles en tu vida si tú realmente vives para Dios. Ya no podemos seguir creyendo la mentira de que cuando seguimos a Jesús los problemas se van a desaparecer y de que la vida va a ser color de rosa. Tú y yo vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar persecución, vamos a tener que pasar por el valle, vamos a ser atacados y por eso tú y yo, como soldados del Señor, uno a uno, necesitamos ser fuertes y estar bien preparados para la buena batalla. Tú y yo no podemos estar
andando en medio de la guerra sin ningún tipo de protección. Tú y yo necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Y cuando suene la trompeta de la guerra, vamos a poder ir confiados de la mano de Dios a vencer al enemigo, que Dios es el que nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Por eso todos los días tú y yo tenemos que estar preparados para luchar. Todos los días hay una batalla en nuestras vidas. Y yo no sé cuál sea tu batalla en el día de hoy. No sé cuál sea tu lucha en el día de hoy. Pero ten por seguro que eso es solamente una manifestación de la guerra espiritual que se está dando a nuestro alrededor. Todos los días el espíritu está en guerra con la carne. Todos los días el enemigo está buscando hacer caerte, pero en Cristo podemos estar confiados que tenemos victoria. Pero necesitamos estar preparados para la batalla. Así como en la época del rey David, ¿qué hacían los soldados? Ellos se preparaban en esa época para ir a la batalla. Asimismo, tú y yo debemos prepararnos con una oración ferviente en cada momento. Nos preparamos atesorando las promesas de Dios. Nos preparamos proclamando el poder, la autoridad y el dominio de nuestro buen Dios. Y eso es lo que nos llena a nosotros de seguridad. El solo hecho que tú puedas proclamar de la gloria, proclamar del poder, proclamar de la autoridad y la soberanía de Dios, te da a ti una motivación muy bonita de darle la gloria al Señor antes, en medio y después de tus batallas. ¿Por qué? Porque eso te da a ti la seguridad de que en Cristo tú eres más que vencedor. Así que yo te animo a que puedas prepararte constantemente para poder batallar en todos estos momentos y que en medio de todas estas batallas siempre tengas y puedas darle la gloria solamente a Dios. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 18 nos da una imagen muy clara y muy directa de cómo tú y yo necesitamos estar fuertes para defendernos ante estos ataques y cómo tú y yo debemos hacerlo, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomar el casco de la salvación o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Así que estas son las partes pues que necesitamos para ponernos esta armadura de la fe. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo que nos motive constantemente y nos recuerde la gran necesidad que tenemos de ponernos esta armadura de la fe, porque si no, vulnerables, no podemos hacer algún tipo de defensa contra los ataques del enemigo. Tú y yo necesitamos orar constantemente. Tú y yo necesitamos su palabra porque es la espada que nos ayuda a defendernos. Tú y yo necesitamos el casco de la salvación, necesitamos el escudo de la fe que nos ayuda a apagar los dardos del enemigo. Necesitamos ser revestidos con la coraza de la justicia, ceñirnos nuestras espaldas con la verdad. Y todo esto nos ayuda a nosotros a estar completamente firmes en medio de cualquier batalla que podamos enfrentar en nuestro día a día. Familia, la palabra de Dios es completamente directa en la manera como nos dice que debemos prepararnos para la batalla. Esta puerta del caballo nos anuncia la importancia de esta preparación y el estilo de vida que tú y yo debemos llevar como hijos de Dios. Esta puerta es importante para la vida del creyente y nos ayuda a meditar y cuestionar también nuestra vida de oración y nuestra disposición para estar listos para la batalla. Y después de esta puerta entonces llegamos a una puerta que es muy importante y que se llama
la puerta del oriente. La puerta del oriente, también conocida como la puerta dorada, sí, la puerta grande, la puerta dorada. Y es una puerta que nos llena a nosotros de esperanza. La puerta del oriente nos llena a nosotros de emoción. La puerta del oriente mueve todo nuestro interior por el significado que tiene. Y en esa época, esta puerta era la primera que se abría todas las mañanas. Habían pues personas en las torres protegiendo la ciudad en la noche, ¿verdad? Pero todos los días se cerraban las puertas y todos los días en la mañana se abrían las puertas, pero todas las puertas, la primera que se abría era la puerta del oriente. Y el guarda, cuando estaba en la torre, protegiendo, por decirlo así, en medio de toda la noche, apenas veía amanecer en el horizonte, que se empezaba a salir el sol, eso generaba en él alegría, eso generaba en él un gozo total. Él se llenaba de alegría porque ya no tenía que preocuparse más por el enemigo que podría estar viniendo en medio de la oscuridad a atacar a la ciudad. Y cada vez que se abrían estas puertas por la mañana, era como el anuncio que era un día nuevo, era un nuevo despertar, era un nuevo empezar. Y eso tiene tanto valor para nosotros de que la puerta anuncia, ¿verdad? Estas maravillosas noticias. Esa puerta dorada nos lleva a ver cómo ha sido importante no solamente en la época de Nehemías, sino también a lo largo del Nuevo Testamento y en el día de hoy. Tú y yo disfrutamos y apreciamos el significado de esta puerta. Ahora, la puerta que tú y yo vemos en el día de hoy no es la misma puerta que estaba en la época de Nehemías, pero está en el mismo lugar, ¿sí? Simplemente fue como reconstruida, por decirlo así, o fue construida encima de cuando pues Jerusalén volvió a ser destruida. Estos muros tuvieron que ser nuevamente reconstruidos, pero es en el mismo lugar. Y es en el mismo lugar donde Jesús entró triunfalmente. Así la puerta no sea específicamente la misma, es el mismo lugar y tiene el mismo significado. Jesús entró entonces por esta puerta originalmente y lo que nos anuncia la puerta dorada, lo que nos anuncia esta puerta del oriente, es que Jesús volverá y entrará nuevamente por esta puerta dorada. Dorada porque el brillo que va a tener va a ser por la gloria de Dios. Es la puerta dorada porque es el brillo de nuestro Salvador, que será como el sol para aquel guarda que con gozo cada mañana podía decir que ya estaban seguros nuevamente, que tenían la oportunidad de tener un día nuevo, que podían empezar con una nueva oportunidad. Mi querida familia, esta puerta asegura a nuestros corazones que en algún día, y pronto llegará este día, si se acerca cada vez más, la noche o la oscuridad del pecado se acabará, porque llegará la luz, llegará el brillo del sol en este momento llegará entonces la luz o el brillo de nuestro Salvador para acabar completamente con la noche y la oscuridad del pecado. Llegará el día en que nuestro Señor Jesús brillará más que la estrella de la mañana y llegará para tomar a todos los suyos para que ya no tengamos que pasar por la oscuridad del pecado. Amada familia, esta puerta es sumamente importante y necesitamos apreciarla. Es la puerta que nos llena constantemente de gozo, que nos llena constantemente de esperanza. Es la puerta que nos llena constantemente de la seguridad de que Jesús va a volver, ¿verdad? Jesús volverá. Y si tú lo crees, eso te da a ti una esperanza muy, muy bonita que nada, un gozo que nada va a poder cambiar en tu corazón. Y cuando tú ves entonces esta puerta de manera simbólica, te hace recordar nuevamente de la esperanza que tú tienes en tu corazón. Y después de esta puerta entonces encontramos la puerta del juicio, o más específicamente, traducido del lenguaje original, es la puerta del registro. Cuando un extranjero llegaba a Jerusalén en esa época, necesitaban, por decirlo así, para poder entrar, necesitaban, por decirlo así, una visa. Ellos necesitaban algo para poder entrar a Jerusalén. Obviamente en esa época no se llamaba una visa. Pero todo el extranjero que no era de Jerusalén y entraba, necesitaba pasar por esta puerta, en donde eran detenidos con el propósito de ser
registrados. Es la puerta, por decirlo así, del registro, la puerta de la revisión, si pudiéramos darle un nombre un poquito más conciso. Y era una puerta donde se hacía una revisión para quienes eran de la ciudad, pero salían por un tiempo y eventualmente volvían. O sea que se hacía una revisión o un registro de quienes no eran de la ciudad, pero iban a entrar allí. Se hacía una revisión de quienes eran de la ciudad y se habían ido por un buen tiempo y ahora estaban volviendo. Pero también era una puerta por donde volvían los soldados después de las batallas. Ellos salían por la puerta de los caballos, pero llegaban por la puerta del registro, por la puerta de la revisión. Y ellos entraban entonces por esta puerta porque hacían algo muy bonito en esa época. Cuando ellos pasaban por esta puerta, se les agradecía por sus servicios y a ellos se les agradecía por todo lo que habían hecho durante la guerra. Cuando ellos pasaban por debajo del arco de las puertas, recibían, por decirlo así, una linda recompensa de parte del pueblo. Y eso nos da una linda imagen de cómo cuando tú y yo seamos llamados por el Señor, vamos a tener que pasar por una puerta de registro. Tú y yo vamos a tener que pasar por una puerta de revisión. Y eso nos da una imagen muy bonita de lo que llegaremos a experimentar en el futuro. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si tú has sido un fiel soldado del Señor aquí en la tierra, cuando pases por aquel arco, así como los soldados pasaban después de la guerra y se les agradecía de una manera especial, asimismo tú y yo, como soldados, pasaremos por la puerta de revisión, donde Jesús nos recompensará por nuestro servicio aquí en la tierra. Podríamos resumirlo en que todo el que pasa, o bueno, todo lo que pasa en la vida de los cristianos va a ser revisado. No para la salvación, porque tú y yo ya somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos al reconocer que somos pecadores y que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y entendemos que Él pagó por nuestros pecados, entendemos que Él murió por ti y por mí, que resucitó al tercer día y después ascendió y está sentado a la derecha del Padre, eso nos da a nosotros, ¿verdad?, la seguridad de que somos salvos. Pero lo que se está refiriendo aquí, esta revisión, no es para buscar la salvación, sino es para recibir una recompensa. Pero nuestra vida entonces, mi querida familia, va a ser revisada. Sí, va a ser revisada y va a ser revisada de una manera muy minuciosa para determinar nuestra recompensa. Nada, absolutamente nada va a ser escondido. Y nuestra vida aquí en la tierra entonces debe reflejar ese conocimiento que tenemos de lo que vendrá más adelante. Todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra tiene un propósito y tiene un sentido. Y Dios es un Dios justo y es un Dios bueno. Es un Dios que va también a recompensar todo lo que tú y yo hacemos aquí para su gloria. Así que cuando tú y yo pasemos por esa puerta, vamos a poder recibir con un gran gozo las palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel, bien hecho. Qué buenas palabras que llenan nuestro corazón de gozo, que nos animan a seguir adelante en nuestro servicio al Señor aquí en la tierra. Que tú y yo podamos seguir llevando vidas rectas ante el Señor, para que cuando llegue ese momento de la revisión, cuando llegue ese momento del registro, sea todo para la gloria del Señor. Y esta es entonces, mi querida familia, la última puerta que tú y yo vemos en Jerusalén, ¿verdad? Pero este no es el final del tour que nos está dando Nehemías capítulo 3, ¿sí? Al final de todas estas puertas se vuelve a repetir una puerta, y es la puerta de las ovejas. ¿Sí? Dios a través de este mensaje nos muestra que no solamente estaba tratando de describir el significado y la importancia de cada una de estas puertas, sino que cierra el círculo con algo sumamente importante. Y es que cuando termina de hablar de la puerta de la revisión o la puerta del juicio, después vuelve a nombrar la primera puerta, que fue la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es donde todo empezó y en donde todo
termina. En otras palabras, todo, absolutamente todo en la vida cristiana empieza y termina con Jesús y su sacrificio. Todo es posible a la luz de la cruz de Cristo, mi querida familia. Y no sé cómo esté tu caminar cristiano en el día de hoy. Tal vez haber meditado en todas estas puertas te ha llevado a examinar tu corazón. Tal vez meditar en todas estas puertas te ha llevado a reconocer que algunas de ellas necesitan ser restauradas porque estás viviendo las consecuencias de vivir en ruinas. Y ahora tu vida, tu corazón, tus emociones, tal vez tus pensamientos, incluso tal vez las personas que están a tu alrededor se han visto afectadas. Y yo te invito a que puedas entonces meditar en la gracia y en la misericordia del Señor cuando nos nombra todas estas puertas, pero nos repite en especial la puerta de las ovejas al final de todas. Esto realmente es lo que nos ayuda a nosotros a centrar nuestra mirada en nuestro Salvador al meditar en unas hermosas palabras de Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él toda la iniquidad de todos nosotros. Amada familia, antes de que tú y yo conociéramos del Señor, antes de que tú y yo recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, todas, absolutamente todas las puertas de nuestro corazón estaban completamente destruidas. Y no había esperanza alguna para nosotros, no había esperanza alguna para ti ni para mí. Pero llegó nuestro Salvador para redimir nuestras vidas, para quitar la vergüenza y para restaurar nuestro corazón. Pero tal vez con el pasar del tiempo los ataques del enemigo, del mundo y de la carne, fueron debilitando algunas de estas puertas en tu vida y ahora te encuentras como una ovejita descarriada. Y este mensaje nos ayuda a reflexionar de que ya no podemos seguir viviendo de esa manera. Vuelve en esta mañana o en este momento que estés escuchando este mensaje, vuelve al redil del Señor y disfruta de su bendición. Tú le perteneces a Él, Él ha pagado por ti. Y nuestro buen pastor dejará las 99 ovejas para buscar a aquella oveja que está sola y que está descarriada, para volver a restaurar su corazón. Tanta es la gracia de nuestro buen Dios y el amor que es expresado a través de Cristo Jesús para nosotros. Y te animo en el día de hoy a que puedas disfrutar entonces de ese amor, de esa gracia, y que puedas disfrutar de esa estabilidad que solamente Él nos puede dar cuando mantiene esas puertas firmes en nosotros y que nos ayuda a restaurarlas cuando han sido destruidas. Aprecia, mi querida familia, aprecia la obra de Dios en tu vida. Aprecia todo lo que Él hace en ti y en tu caminar cristiano. Tú y yo no podemos llevar nuestro caminar cristiano solos y en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos tanto del Señor. Por eso necesitamos tanto del Espíritu Santo. Y este mensaje de las puertas alrededor de Jerusalén son una clara imagen del plan de redención del Señor, de su propósito para nuestras vidas. Son una clara imagen también de nuestra gran dependencia que tenemos de Él para poder seguir y completar nuestro caminar cristiano aquí en la tierra. Es un lindo ciclo en el que empieza cuando lo recibimos en nuestro corazón, que se empieza a ver también cuando damos pasos de fe, de gozo, cuando queremos compartir de lo que Él ha hecho por nosotros, que empezamos a pasar aún en medio de las dificultades, aún en medio de los momentos difíciles, que Él está con nosotros y sigue formando nuestro carácter y sigue formando nuestro corazón para que dé fruto. Es un caminar que con Él podemos ver nuestras fallas y reconocer aquellas cosas que necesitan ser desechadas. Y cuando todo eso es desechado en nuestra vida cristiana, empezamos a experimentar un avivamiento muy hermoso a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra que santifica, que renueva nuestros pensamientos, que nos motiva a orar y estar preparados para las batallas que tenemos que enfrentar en nuestro día a día y que nos motiva también a tener estos actos de servicio para la gloria de Dios que en algún momento van a ser recompensados. Y todo esto es gracias a Cristo. Todo empieza con Él y todo termina con Él. Todo es de Él, todo viene de Él y todo, absolutamente todo, es para Él. Así que esa es la motivación en el día de hoy, mi querida familia, que tú puedas entonces meditar en cada una de estas puertas y ver
Así que el maestro, el líder por excelencia, el mejor Nehemías, el mejor líder que fue a preparar a las personas para que arreglaran las cosas, la persona que supo planear, la persona que supo organizar todo, la persona que organizó familia por familia y pudo hacer que Jerusalén fuera restaurada. A sí mismo, tú y yo necesitamos de Jesús, que es el mejor Nehemías, es nuestro Salvador, y Él realmente puede restaurar los muros y las puertas de nuestro corazón. Medita entonces en cada una de ellas y que sea el Espíritu Santo entonces mostrándote eh, si estás viviendo las consecuencias de las ruinas de alguna de estas áreas en tu vida y puedas entonces entregárselas completamente a Él para que disfrutes de una sanidad integral en tu vida. Así que yo te invito a que entregues este tiempito al Señor, que puedas orar con sinceridad y puedas disfrutar de su mano de amor y su mano de gracia en estos momentos para que sigas entonces siendo fortalecido en la fe y creciendo en santidad.